Para hablar de este y más temas de política, estamos con un hombre político. Esa es la mejor definición que creo que podríamos darle en este momento al doctor Antero Flores Arao, que ya está en nuestros estudios, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muchas gracias por venir. Con mucho gusto, estamos acá. Aunque te faltó el ex, porque ya no estoy en política activa. Bueno, pero un político es político siempre, ¿no? Sí, bueno, igual que abogado, ¿no? Es un cargo irrenunciable. Con la diferencia que en el derecho estoy en ejercicio y en la política en el recuerdo. Doctor, este 2025 también queda en el recuerdo y creo que se puede recordar como un año político. ¿Cuál es su opinión con respecto a este último año? Mira, no solamente político, yo te diría también económico, porque la economía ha ido en cuerda separada respecto a la política. Normalmente mucho tenía que ver la política con la economía y cuando había inestabilidad en el país, de inmediato y paralelamente sufría la economía. Esta vez el Perú ha seguido creciendo. Claro. Yo me pregunto a veces si será porque los peruanos nos hemos acostumbrado a un promedio de un presidente por año en los últimos años, o a las vacancias, o a la disolución del Congreso, en fin. No lo sé. Lo he analizado, pero no he llegado a conclusión. Salvo, ese es un tema que salvo que las dos cosas, como te digo, han estado en cuerdas paralelas y la mala política no ha influido en el crecimiento del país. Crecimiento, por supuesto, incipiente, sí, que no llega ni a la mitad de lo que fue el crecimiento en la época de Alan II. Del segundo gobierno de García, por supuesto. Pero esta situación de los presidentes y lo errático que es el Poder Ejecutivo, ¿a qué se debe? ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Por qué es que hemos tenido esta cantidad de presidentes en un periodo tan corto, ¿no? 7, 8 presidentes en los últimos 10 años. Sí, bueno, lo que sucede con los gobernantes no caen del cielo, no nos olvidemos. Han sido elegidos. Han sido elegidos los parlamentarios y ha sido elegido el presidente de la República con su plancha. En consecuencia, si algo podemos aplaudir de las cosas buenas o algo podemos estar incordiados con las malas, ello se debe a que hay electores que los han elegido. Insisto, no cayeron como maná del cielo. En consecuencia, hay que sacar de eso las enseñanzas, las moralejas y elegir para el futuro mejor. Sí, claro. Ahora, también influyó en tener un pésimo Congreso, no nos olvidemos, en la no reelección parlamentaria. Claro, como en un colegio tenías profesores que eran los que ya habían sido parlamentarios, claro, y un poco eran los maestros de los novatos. Todos hemos sido novatos, yo llegué recontra novato, el 90, pero había pues gente importante, que te digo, Linares Gallo, Ramírez del Villar, Osterling, Luis Alberto Sánchez, claro, Armando Villanueva. Caramba, que con solo escucharlos aprendía. Ahora, el tema de las vacancias ha tenido relevancia particular este año porque la presidenta Dina Boluarte fue vacada en octubre y quería que me dé su opinión al respecto de ese procedimiento. Ha sido cuestionado ese procedimiento por el abogado de la expresidenta diciendo que fue un proceso de vacancia express, que no se llevó a cabo el debido proceso, considerando que eran 5 mociones de vacancia y no se le dio el tiempo suficiente para que ella pueda ejercer su defensa, etcétera. Ciertas circunstancias que lo ponen como un hecho a evaluar, a analizar. ¿Usted cómo lo ve como una distancia histórica? La vacancia no es un procedimiento judicial, es un procedimiento parlamentario y es una decisión política. Pero que está en el marco de una legalidad, o sea, tiene que haber lógicamente la legalidad. Han habido ciertos excesos, es verdad, pero la decisión fue tomada, fue acatada y fue sustituida. Claro, estaban los 115 votos. Así es. Muchos diríamos que las cosas no es solamente una sumatoria de votos y que tiene que haber causalidad. Que había causalidad, la había. Que pudo defenderse mejor y que no era lógico decirle en una hora está usted acá para defenderse con su abogado esa noche, un poco jalado los pelos, pero esa fue la decisión, sí, y fue decisión política y asunto terminado. Usted dice... Además, las cosas que se acuerdan que son funciones especiales del Parlamento y que son exclusivas y excluyentes,
no cabe en ello su judicialización, Claro. como no cabe tampoco las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, que es instancia única y final. No cabe nada respecto a ellos. Mandatos clarísimos de la Constitución del Estado. Doctor, usted dijo, estaba fundamentada la moción de vacancia, bien fundamentada. ¿Por qué? ¿Usted cree que, no sé, Dina Boluarte llegó al punto en el que era insostenible su gobierno? Mira, yo si hubiera estado en el Parlamento no hubiera votado a favor de la vacancia, te soy franco, porque estando a pocos meses de las elecciones generales y de tener el 28 de julio un nuevo presidente, era un poco, ¿cómo te puedo decir?, apresurado, un poco demasiado rápido el echarla. Si hubiera sido muchísimo antes era más entendible, pero cuando ya estabas para un cambio presidencial, bueno, pero así fueron las cosas y es decisión política, se tomó la decisión política, es incuestionable, guste o no guste, y se ejecutó. Ahora, en el marco de la política y la estrategia política, resulta quizá práctico para el Congreso y para las bancadas haberse deshecho de Dina Boluarte, ¿no? Bueno, Considerando la impopularidad, considerando las Así implicancias es, que tenía. O así sea, es. se entiende la decisión de la vacancia, ¿no? se entiende en parte, no nos olvidemos, porque ella era también, ¿cómo te puedo decir?, aliada de este Congreso populista. Han habido montones de leyes populistas, inclusive leyes contra la Constitución, con parlamentarios que tenían iniciativa de gasto, pese a la prohibición constitucional, y la señora Boluarte ni observaba, ni si no la observaba y la promulgaba, interponía alguna acción de inconstitucionalidad. Entonces ella ha sido, un poco lo diríamos para que se entienda, cómplice del Congreso en los populismos, ¿no? Cómplice del populismo, usted lo definiría así. claro. Doctor, lo que resultó de la vacancia es la asunción al poder de José Gerí. Que nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió qué? muchísimo. Muy joven, sin experiencia gubernamental, no ha sido regidor, no ha sido alcalde, no ha sido... Y llega al Congreso, esa es una situación espectacular, ¿no? Espectacular en el sentido de lo inesperado, ¿no? Stefan Zweig habla, usted ha leído a Stefan Sí, Zweig, claro. y él tiene un libro que se llama... Gael Ludwig. Es Momentos Estelares de la Humanidad, ¿no? Y él habla sobre los momentos en los que de pronto la historia se cierne en personajes inesperados, ¿no? Y la relevancia, el poder entra como por momentos desapercibidos, ¿no? Momentos inesperados, entra en la figura de personajes que no se tenían mapeados. Uno quizá es José Gerí, ¿no? Un personaje que ni siquiera había sido electo para ser congresista y que entró producto de la inhabilitación de Martín Vizcarra, termina siendo presidente de la República, ¿no? Muchos dicen que ha sido el sustituto de Martín Vizcarra, Claro. pero no es que haya sido el sustituto de Martín Vizcarra, ha sido el sustituto de cualquiera De cualquiera, claro, pero de entra los congresistas que hubieran salido, ¿no? producto de la inhabilitación Entonces, de no Martín es que Vizcarra. hubiera una relación, Claro, ¿qué te con puedo el decir? expresidente, sí, por supuesto. Una relación cercana, Sí. porque él debía sustituir a Martín Vizcarra. No, debía sustituir a cualquiera de la bancada que saliera del Congreso, Claro. por muerte, por lo que sea. Lo que es un hecho, lo que Así es un hecho bastante concreto. Y además ha sorprendido gratamente, porque Sí. frente a una presidenta de la República que se escondía de la prensa y a través de la prensa no declaraba al país que esperaba su voz explicativa de las cosas que se manejaban, él sí, no solamente no le teme a la prensa, busca la prensa, habla. Y frente, por otro lado, a la pasividad de la presidenta Gerí, él tiene una superactividad, ¿no? Por todos lados anda. Sí, es verdad. Lo que hay que también diferenciar lo que es capacidad de movimiento de la capacidad de acción. Si tuviera un poco más de acción y menos movimiento, podría ser bastante mejor. Y en los próximos meses, él tiene un semestre, un mes. El último mes es julio, en que estás con todas las gestiones, trámites, explicaciones para la transferencia de gobierno. Claro. No Ahora, tienes otra cosa que hacer en la práctica que eso. Entonces te queda un semestre, de enero a junio. Ahí tienes que hacer la ejecución
de las facultades delegadas que te han dado un sabanón de cosas delegadas. Por eso, ¿no? Que tienes que hacerlas porque las has pedido. Y si las has pedido quiere decir que estás preparado para hacerlas y ejecutarlas. Sí. Esperemos que lo hagan. Pero Ahora, también tiene que hacer otras cosas. No nos olvidemos. Tienes que, en una época electoral, siempre hay un problema económico. La gente se retrae. Entonces tienes que dar confianza para que las inversiones prosigan. Y sea un poco como el 2025 en eso, separado un poco de la política. También tienes que hacer otra cosa. Si quieres inversiones y sobre todo inversiones extranjeras, tienes que facilitar los trámites. No es posible que para una inversión minera y para sacar permisos, autorizaciones, licencias, etcétera, pasen años. El Perú tiene hoy día la facilidad de que el cobre, el oro, la plata, productos estrella en sus exportaciones estén en unos precios nunca antes vistos. Por supuesto. Tienes además la posibilidad de extraer litio, de extraer las tierras raras. Eso no se puede perder. No nos pueden ganar otros que tienen muchísimo menos. Y eso está, la verdad, abandonado. Doctor, una decisión que se ha tomado que es definitivamente trascendente en el gobierno de José Gerí es la reorganización de Petroperú, recién anunciada, ¿no? ¿Cómo evalúa usted esta medida? Oye, por fin enfrentan al toro. Oye, pero si todos sabemos que Petroperú está quebrada, que no es factible, que han pasado no sé cuántos presidentes y directorios y no la han podido sacar a flote. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo y no se ha podido hacer nada? Porque no han querido enfrentarlo, porque es realmente un problema no solamente económico, no solamente de suministro también de petróleo, sino es un problema adicional laboral. Porque tienes gente hasta por también. Gusto, claro. De planillas. Y de varios sindicatos. Y en un país que hay desocupación, porque la tenemos, la desocupación, todavía ni siquiera hemos llegado a los niveles laborales prepandemia, entonces se te crea, va a haber un problemón laboral y tienes que enfrentarlo. Sí, claro. Por eso me parece bien que por fin haya los pantalones para enfrentarlo. Es una decisión acertada, definitivamente. Yo creo que sí. Lo que ellos, bueno, desde el gobierno están tratando de enfocar dentro de los objetivos a julio de 2026 que entregan el poder. Gobierno al próximo presidente electo, etcétera, es la seguridad ciudadana, ¿no? Ellos tratan de generar un espacio en el que se priorice la seguridad ciudadana. Lo está logrando el presidente de la República. Es difícil trabajar la seguridad ciudadana en solo 6 meses, ¿no? La gente le está exigiendo al gobierno resultados en el tema de seguridad ciudadana y no entiende que la seguridad ciudadana, por lógica, en un proceso electoral, se va a poner más complicada. Porque con la misma gente que tienes y tienes déficit de personal policial, tienes que atender otra cosa más, darle seguridad a los candidatos como prioridad. Bien complicado. Y se le exige cosas que no puedes resolver en 2 días. Esto es de tiempo. Pero quizás la gente no entiende que el presidente de la República, ni el ministro del Interior, ni el director general de la policía te pueden decir cuáles son las estrategias y tácticas. Sí, claro. El día que la digan dejaron de serla, pero sí tienes que buscar el asesoramiento de personas que ha tenido pues cierta competencia y cierta actividad en eso. Por ejemplo, los miembros del GEIN que capturaron a Abimael Guzmán y capturaron a un montón de gente e hicieron seguimientos y los hicieron con mucha inteligencia y con resultados positivos. Entonces tienes que buscar a los que conocen, no a los que no conocen. Muy bien. Doctor, para cerrar, quisiera una breve opinión sobre el Congreso de la República en lo que han sido estos 5 años de periodo parlamentario que ha tenido desde que inició la gestión en 2021 y cierra en julio de este año. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cómo se puede definir el Parlamento actual? Aunque se molesten mis amigos parlamentarios, que aunque no creas tengo algunos, un desastre. En letras mayúsculas, en letras capitales. ¿Que hay excepciones? Sí. Tienes una Gladys Echaíz, persona seria,
Tienes increíblemente la señora Moyano, cómo ha crecido y cómo ha mejorado. Su presidencia de la Comisión de Constitución fue buenísima. Tienes otra gente joven, como por ejemplo la señora Barbarán, Muñante, Cabero, la señora Tudela. Tienes gente con mucho futuro, gente joven de gran futuro político, por lo menos lo veo así, pero son minorías. La mayoría, la verdad, un desastre porque no han habido profesores que les enseñen. Entraron pititos y saldrán pititos, pero con un populismo bárbaro. Muy bien, doctor, le agradezco muchísimo por su Con participación el día de hoy en Al Día con Willax.